Carmen, ¿qué tal? Agradecer la entrevista al Siglo Televisión. Quería partir con lo básico. ¿Dónde nació usted? Hola, buenos días. Yo nací en Santiago de Chile hace ya casi 1000 años. ¿Dónde hizo sus estudios de primaria, enseñanza media? Yo estudié en los estudios primarios y parte de los secundarios en un colegio inglés que se llamaba Andrew Carnegie College, que no sé si existe, y terminé los 2 últimos años en el Liceo 7 de niñas. Aquí en Santiago. En Santiago, por supuesto. ¿Usted nació y vivió en Santiago? ¿En algún momento vivió en provincia? No, nací y viví en Santiago. Carmen, usted estudió Derecho en la Universidad de Chile. ¿En qué año fue eso? Bueno, yo entré muy joven a estudiar Derecho, eso lo puntualizo, a los 16 años. Harto joven. Sí, era muy joven. En esa época era posible hacerlo. Entré el 62, egresé el 66 y bueno, fui muy buena alumna, tuve el premio de la mejor alumna de mi generación, en fin, esa. Ahora, en esa época, siendo mujer, siendo tan joven, ¿era embromado estar en la Escuela de Derecho de la Chile? Bueno, la Escuela de Derecho, aun cuando estuviéramos en los 60, fue siempre una escuela muy conservadora. Era una escuela de perfil muy jerárquico, muy estructurada, conservadora en lo político. Bueno, yo vengo de una familia de derecha, o sea, un hogar muy de derecha, con padres muy cariñosos, una estructura muy estable y muy de derecha. Por lo tanto, mi ingreso a la universidad fue ya una decisión mía, porque mis padres querían que estudiara en la Católica. Yo me inscribí en la Universidad de Chile porque había sacado un alto puntaje en el entonces bachillerato. Fue un acto de rebeldía entrar a la Chile. Claro, entrar a la Chile, porque en realidad la Universidad Católica en esa época en Derecho en relación a la Universidad de Chile no tenía ningún parangón, era como un colegio privado, no era la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile era muy superior, indudablemente en esa época. Y ahí yo me vinculé a lo que es el pensamiento crítico, aunque también ya en el último año del colegio leía mucho y ya me estaba aproximando a posiciones más críticas y progresistas. Porque el Liceo 7 era un liceo público. Era uno de los mejores liceos de Chile en ese momento. Carmen, pero la vivencia, 16 años, en ese ambiente conservador, futuros abogados, mujer, ¿era difícil la universidad en lo cotidiano? No, yo no lo viví así, ¿eh? Yeah. No, fui muy acogida, o sea, al revés, digamos, tuve siempre redes de amigos y amigas de distintas, con características distintas, de distintos signos políticos, y más bien yo diría que la universidad fue una de las etapas más felices de mi vida. La experiencia en la universidad fue extraordinaria en todo sentido. Pese a la postura de sus padres, ¿fue la Universidad de Chile donde usted se hace una mujer, una persona de izquierda? Claro, en la universidad, más o menos ya segundo, tercer año de la Escuela de Derecho, yo me acerco a posiciones claramente de izquierda, por supuesto. Carmen, ¿qué hace que venía usted de una familia, llamémosla conservadora, de derecha, entra a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile? Cualquiera pensaría que su rumbo era hacerse una mujer conservadora, de derecha, seguir por ese rumbo. ¿Dónde estuvo el clic? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que fue básicamente la lectura, el fomentar el pensamiento crítico. En el último año del colegio teníamos una profesora muy espectacular, que era Nietzsche Brofman, se llamaba, que nos hacía leer, por ejemplo, en francés, a Sartre, a Camus, después tener talleres con ella para poder dar opiniones, hacer reflexiones acerca de lo que habíamos leído. Entonces eso se va acercando a un pensamiento crítico. Y en la escuela, mis amigos y amigas no había gente que era de derecha, pero no era solo de derecha.
yo diría que mayoritariamente la gente con la cual yo me relacionaba eran personas de izquierda. Eso es lo que te ¿Pero no va había un acto de acercando. rebeldía contra sus padres, por ejemplo? Pero es que estamos además en los 60. En los 60 el discurso de izquierda es hegemónico, y sobre todo en la juventud. O sea, ser de izquierda era casi natural. O sea, ser conservador era lo extraño. Estamos en plena euforia de los 60, en el cual, digamos, te fijas, el pensamiento progresista, como digo, es el hegemónico a nivel mundial y fundamentalmente en la juventud. ¿En qué momento, porque entiendo que usted militó en el MIR, en qué momento usted entró al MIR y por qué? Yo ingresé al MIR una vez que salí de la escuela de Derecho, por tenía amistades que estaban en el MIR, pero fundamentalmente porque en ese momento había una discusión en el centro de la izquierda, no era nada de raro, ahora es más o menos una cosa escandalosa, me han acusado de terrorista por haber estado en el MIR. Bueno, había una discusión muy fuerte después de la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, en la izquierda acerca del camino más propicio para cambiar la sociedad violenta y oligarca en la cual estábamos y hacer un mundo más justo, en definitiva. Y ahí se contraponían de alguna manera dos tesis, ¿no es cierto? La del Partido Revolucionario, la tesis leninista, por así decirlo, y después de la Revolución Cubana, la ideología del Che, básicamente, que apuntaba al foco guerrillero y que entendía que sin lucha armada y sin una organización político-militar era imposible cambiar una sociedad que oprimía violentamente a los más desposeídos. O sea, no era nada de raro, era una discusión que había a nivel mundial. Entonces, bueno, esa es la razón, digamos, por la cual yo me vinculé a ese sector, porque me sentí emocionalmente cerca. ¿Cuánto tiempo estuvo en el MIR usted? Muy poco, un año. Un año. O sea, Ahora, estuve un año y medio. lo paradójico o contradictorio, no sé cómo definirlo, es que usted después entra al Partido Comunista, que digamos que era como la otra corriente de pensamiento que había dentro de la izquierda, o que era parte o representaba la otra corriente. Bueno, mira, eso tuvo una explicación, ¿ya? Que yo lo cuento en mi libro, La historia fue otra. Cuando asume el presidente Allende, ¿no es cierto? Allende asume el 3 de noviembre del 70, y y en ese periodo él, como yo diría, un gesto de buena voluntad hacia el MIR, le entrega al MIR la coordinación de la visita de la delegación cubana, de la vietnamita, de Vietnam del Norte y de Corea del Norte. Y yo soy designada como edecán de la delegación de Vietnam, la de Vietnam del Norte, que venían ministros de Vietnam del Norte, venía también un representante del Frente de Liberación, del Vietcong. Bueno, me toca ser la edecán de ellos. Eso me significó convivir mucho con ellos, porque ellos quedaron un tiempo largo acá. Arrendamos una casa y yo tenía largas conversaciones con los dirigentes que formaban parte de la delegación, que hablaban todo francés, por supuesto, y hablaban dos de ellos español. Y en estas largas disquisiciones y conversaciones, la verdad que fueron ellos los que me convencieron de que ingresara al Partido Comunista, entendiendo, te fijas, lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento, un proceso profundo de transformaciones, y con un partido que era un partido de masa, y que era muy importante apoyar el proyecto de la Unidad Popular y el programa de la Unidad Popular. Lo conversamos largamente, y como yo ya estaba un poco dubitativa, esas conversaciones concluyeron en que yo pidiera mi ingreso al Partido Comunista. Y de ahí ha permanecido siempre en el Partido Comunista. Carmen, y en la parte laboral usted egresa, se titula, ¿su vida profesional se vinculó, por ejemplo, al proceso de la Unidad Popular?
Bueno, yo me recibo muy joven, trabajo primero en la Biblioteca del Congreso, en una de las comisiones de Constitución y Legislación del Senado. Nunca imaginó que iba a llegar a ser diputada. No solo no me imaginé, sino que además no me interesaba. Así vivíamos, acuérdese, los 60. Los 60 la vida pasaba por otras cosas, pasaba por la entrega a un proyecto colectivo, básicamente, que era el que definía tu vida. Bueno, en diciembre del 70 me ofrecen ser la abogada, yo ya era abogada titulada, secretaria del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria, de la CORA. Y ahí yo asumo ese cargo y estoy durante todo el periodo de la Unión Popular hasta, un poco hasta agosto, en que renuncio porque con Carlos Bergue, mi compañero, nos vamos a Chuquicamata. Y ahí yo alcanzo a trabajar unos pocos días en el departamento jurídico de Codelco. Pero estuve de lleno en todo ese periodo en lo que fue el proceso de la reforma agraria, que fue, extraordinariamente importante. O sea, la reforma agraria ha sido una de las tareas modernizadoras del gobierno de Salvador Allende, que se inicia con el gobierno de Frei Montalva, más importantes para el cambio de la estructura de la sociedad chilena. O sea, la reforma agraria fue algo realmente que cambió este país, indudablemente. Carmen, mencionó a Carlos Berger. ¿En qué momento lo conoció? ¿Cómo llegó a casarse con él? Bueno, nosotros nos conocimos en la Escuela de Derecho, éramos muy amigos, muy amigos, incluso convivimos un grupo de amigos, 3 amigos como estudiantes en un mismo departamento, con Carlos y con otra amiga, y teníamos una relación de gran cercanía. Carlos se va a Moscú inmediatamente que sale Salvador Allende, o sea, el día ese celebramos el triunfo de Allende y despedimos a Carlos, que el día siguiente viajó a Moscú por un año. Él ya era militante comunista. Él era militante comunista desde los 14 años. Era claro, de la Juventud Comunista. Claro. ¿Y usted era del MIR? Y yo era del MIR. ¿Y no peleaban, no discutían mucho? Un poquito, pero vivíamos juntos y discutíamos. Pero ¿cómo eran las discusiones en esa época? Porque, claro, todo pasaba por la política. Hay que situarse en lo que fue ese periodo, que es bien difícil hoy día imaginarlo. Pero la verdad es que toda tu vida la cruzaba el compromiso político, en el cual tú estabas dispuesto a dar todo, absolutamente todo por el compromiso político que tenías. No había ninguna... Y Carlos viajó a Moscú y cuando regresa se reencuentra, claro, me imagino. Carlos se va a Moscú a un curso de cuadro, está un año allá, nos escribimos muchísimo, por cierto, en ese periodo, y cuando él vuelve nos emparejamos. Germán, nuestro hijo, nace a fines del 72, Carlos era el jefe de prensa del ministro Orlando Milla, y era una suerte como de mano derecha, realmente, de Orlando Milla, que era ministro de Hacienda, y fue el director de la revista Ramona, que fue la primera revista juvenil, ¿no es cierto?, que sale en el periodo de la Unidad Popular, que era bien extraordinaria, porque era una revista que mezclaba la política también con otros intereses juveniles. Entonces estaban estrellas de rock, en fin, era una revista buenísima. Ahí Carlos empezó su perfil de periodista. No, Carlos era periodista desde mucho antes. Cuando nosotros vivíamos juntos como amigos, Carlos era el jefe de redacción del Siglo. Tenía 24 años. ¿Pero él estudió periodismo? No. Él era abogado y ejerció como periodista y fundamentalmente como periodista económico. Fue secretario de don Luis Corbalán también, pero fue jefe de redacción del Siglo. Eso en el año 69. ¿Ya? Muy joven. Y entonces le proponen a Carlos que asuma como director de comunicaciones en Codelco, en Chuquicamata, porque estábamos en pleno periodo del sabotaje que se hacía a la producción de cobre, a Chuquicamata y en el Teniente, lo cual era gravísimo. En Chuqui había... Era golpear el centro de la economía. El centro de la economía, lo que era el sueldo de Chile, como se llamaba el cobre, y fundamentalmente con acciones francamente terroristas. Incluso los supervisores boicoteaban el proceso de producción.
Por lo tanto, asumir el tema de las comunicaciones en ese momento era fundamental. Y Carlos no dudó, por supuesto, un minuto, y decide irse para allá, se habla esto con Orlando Milla, y partimos. Carlos asumió como director de comunicación el 1 de agosto del 73, y yo viajé pocos días después con Germán. O sea, yo no alcancé a estar un mes en Chuquicamata, y Carlos un mes y 11 días. Asume el 1 de agosto como director y el 11 de septiembre es el golpe. Carmen, ¿cómo vivió esas horas de la detención y el asesinato finalmente del que era su compañero? Bueno, Carlos estaba en su calidad de director de comunicación de Codelco, era el director de la radio El Loa. La radio El Loa pertenecía a la empresa Cobrechuqui, pero era la radio que tenía la mayor audiencia en ese momento en toda la zona, en Calama, en Chuquicamata, era la que tenía la mayor cobertura. Ese día del golpe, muy temprano, no sé, habrá sido a las 7 de la mañana, David Silverman, el gerente de la empresa, nos llama por teléfono. Nosotros estábamos en una casa de huéspedes. No estábamos, todavía no teníamos dónde vivir, estábamos en lo que se llamaba las casas de huéspedes. O sea, estábamos en una pieza, ahí con el hijo. Con Germán, que tenía 9 meses en ese momento. Y David avisa que ha sido informado de que hay movimientos en Valparaíso, y que se vaya Carlos de inmediato a la gerencia. Entonces Carlos va a la gerencia, y de ahí se va a la radio, asume inmediatamente el control de la radio. Yo me voy a la gerencia, después dejo a Germán en la guardería, me voy a la gerencia, y Carlos comienza a transmitir lo que fue el último comunicado de la Central Única de Trabajadores, en ese momento, que llamaba a la gente a permanecer en sus puestos de trabajo. Y el jefe del regimiento llama a Carlos y le dice que tiene que suspender las transmisiones radiales de inmediato. Carlos le pide a la gente de la radio que salgan, que se vayan. La gente se resiste un poco, pero él les exige que él necesita que se vayan y poder estar solo para lo que va a hacer. Entonces sale a la calle con el micrófono y sigue transmitiendo. Y nosotros lo estamos escuchando en la gerencia. Entonces yo me voy corriendo, porque todo esto de la gerencia a la radio, y alcanzo a ver cuando llegan militares en camiones y lo detienen y lo suben a un camión y se lo llevan al regimiento. Eso ocurre el día 11 de septiembre. Una cosa muy extraña es que el 11 en la tarde Carlos, dejado en libertad, vuelve a la casa de huéspedes. Hay toque de queda, por supuesto, no podemos salir a ninguna parte. Ya a las 2 de la mañana allanan la casa de huéspedes con mucha violencia, un grupo de militares, pero muy, muy violentamente, y lo llevan de nuevo detenido. Ahí empezaron a pasar los días. Rápidamente se hace un consejo de guerra. Fueron los primeros consejos de guerra que funcionaron en el país. A él lo condenaron, ¿no? A él lo procesan en el consejo de guerra por un cargo menor, incumplimiento de deberes militares, algo así. Yo fui su abogado, entonces yo lo podía ver todos los días. Viajé en un intertanto a dejar a Germán a Santiago, y es condenado a 60 días de prisión. O sea, una condena mínima. Y pasado un tiempo, exactamente el 19 de octubre, el 18 de octubre más bien de 73, yo concurro a la fiscalía y pido por escrito que le conmuten los días que quedan, que son muy pocos, de cárcel por una multa. El fiscal militar me dice verbalmente que sí, y que al día siguiente vaya a retirar el escrito y que ahí va a dar la orden de libertad para Carlos Berger. El 19 de octubre concurro a la fiscalía y ahí hay un ambiente absolutamente distinto. El fiscal no me recibe. Noto una tensión en el ambiente muy, muy, muy grande. Y finalmente me dice, a la 1 de la tarde, una cosa así, que no va a ser posible acceder a lo que me había dicho verbalmente que sí el día anterior. Porque, y él me lo dice, una comitiva de oficiales de Santiago ha llegado a Chuquicamata.
y me entero ahí por primera vez del nombre del general Sergio Arellano Stark, que me lo nombra el fiscal, a quien yo no había escuchado nombrar nunca, por supuesto. Uno no está interiorizado los nombres de los militares. Y ahí comienza una situación, yo me voy a la cárcel, entro, Carlos está muy preocupado y me dice que minutos antes que yo llegara sacaron a un contingente de presos encapuchados y con mucha violencia, lo cual no era habitual. Entonces estaban todos los demás presos no sabían qué había pasado. Los sacan con capucha, con violencia. Bueno, me voy de la cárcel y trato de ver al jefe del regimiento para saber qué ocurre. No lo logro, digamos, porque no me recibe, no hay caso. Y con mi cuñado, el hermano de Carlos, que era médico y trabajaba en el hospital Roy Glover, a las 5 de la tarde hay toque de queda, entonces nos tenemos que subir. Yo no sabía en ese momento que Carlos había sido sacado ya de la cárcel. Eso yo no lo sabía, porque yo me fui de la cárcel, traté de hablar con el jefe del regimiento, no me fue posible y teníamos que subir a Chuqui por el toque de queda. Y estando en Chuqui ya, me llaman por teléfono alguien en forma anónima y me dice que Carlos fue sacado de la cárcel junto con otro grupo de presos políticos. Nada más. Y ahí comenzamos nosotros a llamar al alcaide de la cárcel, que no nos respondía, hasta que finalmente nos dice que sí, que fue sacado para ser interrogado. Y no más. Al día siguiente, a primera hora, bajamos a Calama, nos fuimos a la gobernación con mi cuñado, con Eduardo Berger, y encontramos ahí un ambiente de desastre en la gobernación. Estaba mucha gente llorando. Y ahí me abrazan y me dicen, los fusilaron a todos. Bueno, el impacto fue, yo negué eso, por supuesto, no. Y me fui de inmediato al regimiento, donde nadie me decía nada. O sea, nada. O sea, no te recibían, no te informaban nada, hasta que finalmente salió un oficial y me dijo que Carlos había sido trasladado a Santiago, a la escuela militar, porque iban a tener que hacer otro consejo de guerra. Y a mí me pareció, creí más eso porque David Silverman había sido trasladado el 1 de octubre a Santiago, a la escuela militar. David, para un nuevo consejo de guerra. Bueno, ahí mi cuñado, entre tanto, se fue al hospital de Calama a hablar con el director, al que él conocía. El director le confirmó que habían sido asesinados. Eduardo no me lo dijo. Yo me me fui a la casa del jefe del regimiento porque no me recibía y me senté ahí en la calle a esperar que llegara. Vino el toque de queda, yo no me moví de ahí, apareció el jefe, el comandante Rivera, y me dice que me vaya a la casa, que con un salvoconducto, y que él me va a avisar la información que tenga. Nos vamos a Chuquicamata y como a las 9 de la noche llaman al staff de Eduardo. A mí me habían expulsado de la casa de huéspedes, yo estaba donde vivía mi cuñado, que era una especie de staff, porque él seguía siendo médico del hospital. Y le piden a él que salga a la calle. Llaman por teléfono, le piden a él que salga a la esquina. Yo salgo con él, obviamente, y ahí hay un jeep con 2 oficiales y un cura. Y nos dicen que los prisioneros fueron trasladados a Antofagasta y en el intertanto se habían intentado fugar, por lo cual estaban todos muertos y se fueron. Así fue. Así es difícil, Carmen, pero en síntesis, ¿qué es o qué fue Carlos Berger? Bueno, Carlos Berger, o sea, por supuesto, mi compañero, mi amigo de una vida, mi camarada, el padre de mi hijo, fue, yo te diría que personificaba a Carlos lo que era el joven comunista de los años 60. Él ingresó a los 14 años
a la Juventud Comunista. En una familia comunista, su madre y su padre pertenecen a esa generación antifascista de los 40 y que eran militantes del Partido Comunista los dos, el padre y la madre. Y él siempre tuvo además un talante muy, te diría, muy generoso, muy afable. Fue una persona que con cualquiera que tú hablas en la Escuela de Derecho, porque era de los pocos comunistas que había en la Escuela de Derecho, por supuesto, han haber sido 4 los comunistas que había, y uno de esos era Carlos Berger, te van a decir todos, te van a siempre hablar excelentemente de su generosidad, de lo afable que era, de lo divertido que era, en fin, tenía un humor genial, se reía mucho. Y se reía de mí además mucho, se reía, cuando vivíamos como amigos, se reía mucho de mis arrestos, me decía la comandante de repente, por reírse. Pero yo he leído episodios de su vida, parece que usted era muy aguerrida, muy peleadora, una vez salió de la Villa Frey y tuvo que pegar unos disparos al aire. Eso fue para el tanquetazo, ya. Claro, para el tanquetazo. Parece que se agarraba usted con... claro, yo era mucho más peleadora que Carlos, claro. Para el tanquetazo, Carlos salió muy, muy temprano. Se fue a juntarse, se fue en el auto nuestro a juntarse con el compañero Landomilla. Y yo quedé sola en la casa con Germán. Y vivíamos en un lugar donde había mucho facho. Entonces llegaron a la puerta de mi casa a gritar, qué sé yo, ella a insultar, ¿no? Y yo salí con Germán y una pistola que había, porque habíamos sido amenazados muchas veces. A Carlos le llegaron varias amenazas con Yakarta se acerca y la famosa araña de Patria y Libertad. Y disparé al aire. Y por lo típico, son los más cobardes que salieron a decir como gallinas de cluecas corriendo. Y yo me fui caminando a dejar a Germán a la casa de mi suegro para poder irme al centro después. Carmen, con esas vivencias personales suyas, pero que son vivencias de decenas, de cientos de miles de chilenas y de chilenos, con ese periodo, ¿qué siente hoy a esta altura usted cuando usted está en la Cámara de Diputados o usted lee la prensa y hay gente que defiende y reivindica la dictadura y que elogia lo que fue el golpe y todas las acciones que se hicieron a partir del golpe de Estado? ¿Qué siente usted íntimamente? Bueno, mira, es bien feroz y brutal lo que ocurre. O sea, hoy día estamos en una etapa en Chile, ¿no es cierto?, en que el negacionismo y la apología de la dictadura pasa a ser una causa de ciertos sectores políticos, de la ultraderecha, pero también de sectores de la derecha. Y resulta que hasta hace poco había un consenso básico respecto de lo que habían sido los crímenes de la dictadura. Cuestión que hoy está en cuestión que está en cuestión para ser redundante. ¿Y qué es lo que ocurre a mi juicio? Todo el periodo de la transición fue tan deficitario en términos de políticas públicas, costó tanto avanzar en el tema de derechos humanos, en sancionar los crímenes, fue algo, es decir, uno de los caminos más áridos que se pueden haber recorrido fue el que nosotros recorrimos. Nosotros tuvimos un proyecto de derechos humanos potente y fuerte y ejemplar a nivel universal, como fue el del Comité Pro Paz y el de la Vicaría de la Solidaridad, que fue Escuela Universal en Derechos Humanos. Cuando termina la dictadura, ¿no es cierto?, que no termina por la magia de un lápiz, ni tampoco termina porque la campaña publicitaria no fue tan excelente, termina por lo que el movimiento popular hizo. Y el movimiento de derechos humanos fue parte de ese movimiento popular. Fue la primera expresión pública de resistencia a la dictadura. Carmen, pero yo le preguntaba porque en la actualidad ni siquiera son oídos sordos. ¿Hay una reivindicación? No. Te estaba explicando en el sentido de que
existiendo este proyecto de derechos humanos, existiendo las demandas de los familiares y del movimiento de derechos humanos, porque es una demanda de sociedad, no es una demanda de que los familiares, las víctimas son los únicos que están, no es así. Eso no fue escuchado. Fue escuchado después que Pinochet es detenido, en parte por los tribunales, ¿no es cierto? Pero las políticas públicas que se implementan por todos los gobiernos postdictadura son muy insuficientes. No hubo políticas públicas de memoria, ni de los gobiernos de la Concertación, ni del gobierno de la nueva mayoría, porque esa es la realidad. Y la falta de política, la falta de memoria en este país hace, por una parte, la falta de memoria y la impunidad absoluta, política, social y moral, que ha tenido durante todo este periodo aquel sector que fue la derecha, que avaló los crímenes, que los justificó, que los propició y que los aplaudió, no les salió ni por curado. Impunidad política total. Y eso es la característica de la transición. Porque la transición se hizo sobre pactos tácitos de impunidad, los que quedaron en evidencia cuando Pinochet fue detenido en Londres y el gobierno corre enloquecido a tratar de obtener la liberación. Entonces, eso es lo que estamos hoy día pagando, entre otras cosas. La falta de políticas públicas, la impunidad social y política y moral de la derecha, eso es lo que permite que hoy día surjan, te fijas, al calor de muchos otros déficits más, estos elementos que no es solo ultraderecha, sino también de derecha, que pretenden además, te fijas, no solo negar lo que ocurrió, sino que no solo hacer apología de la dictadura, sino que además apropiarse del discurso de derechos humanos, y cuando se hablan de los crímenes de lesa humanidad, te salen con Cuba, Venezuela, o sea, hacen gárgaras con los derechos humanos a la derecha. Y eso es intolerable. Carmen, contabas el episodio de Villa Frey cuando fueron a agredirte a tu departamento estando con tu hijo, episodios que se han repetido durante la Unidad Popular. Después, lo que ocurrió allá en Chuquicamata, con la detención de Carlos Berger, su compañero, la persecución que hubo. Yo no pensaría que eso ya se terminó, eso fue el pasado. Sin embargo, usted sigue siendo agredida. Inventaron un hashtag, no más Her. Camila Flores, la diputada de Renovación Nacional, le dijo que usted era una extremista, cómplice de asesinato. O sea, no han terminado los acosos, los asedios, las agresiones. Claro, porque la derecha y la extrema derecha odia todo lo que tenga que ver, en primer lugar, con el movimiento de derechos humanos. Yo soy parte de ese movimiento. En segundo lugar, de que reivindico, te fijas, elementos como la justicia, la verdad, la memoria. En tercer lugar, porque los enfrento. Yo a esta gente derechamente no les aguanto ni una. ¿Te fijas tú? Ni una. Entonces, el enfrentarlos y enfrentarlos con argumentos que no son capaces de contraargumentar, los pone furiosos. Porque además, no solo esta extrema derecha, te fijas, es cobarde, es ignorante, es de una ignorancia que llega realmente a dar tiritones. Escucharlos cuando te entregan una fundamentación de algo, es francamente que tú dices, esta gente, ¿qué nivel tiene? Son absolutamente básicos. Entonces, si tú les argumentas con fundamento, y me ha pasado en Estado Nacional, en alguna, eso los pone fuera de sí. Entonces, ahí te atacan por eso. Hay que tener paciencia y templanza, ¿no?, para estar en esos debates. Hay que tener paciencia, hay que tener templanza y hay que tener mucha dignidad. Porque nosotros tenemos una superioridad moral evidente frente a toda esta turba, fíjate, una especie de jauría desatada neofascista. Carmen, con todo esto que estamos conversando, con toda esta historia, para usted, ¿es posible ser una mujer feliz? Pero si yo soy muy feliz. Y yo creo que la felicidad mayor de los seres humanos es tener convicciones.
y tener convicciones en virtud de las cuales tu historia vital ha sido coherente. O sea, no has ido cambiando de convicciones según el momento, sino que tener convicciones, ser coherente con esas convicciones y vivir en función de las convicciones y que tienen que ver con un proyecto colectivo, con un proyecto de sociedad, es la única manera, a mi juicio, de ser feliz. ¿Usted no está cansada de toda esta lucha? No estoy cansada, sí creo que es la única, es la manera de vivir más, no solo correctamente, sino que más felizmente, digamos. ¿Qué ha sentido usted de la gente? Un gran apoyo. Mira, a mí en la calle, ni en ningún lugar, ni en el supermercado, ni en la micro, porque yo ando en micro, ando en transporte público, en los restaurantes donde entro, siempre recibo muestras de apoyo. Jamás nadie me ha agredido, jamás, nunca, pero nunca. Carmen, cuando usted sale de la Universidad de Chile, me contaba que trabajó en la biblioteca del Congreso y me decía que no se le pasaba ni por la cabeza ser diputada. ¿Cómo se siente usted ahora en la Cámara? Estoy hablando del punto de vista humano. ¿Le gusta el ambiente del Congreso? ¿Se siente cómoda? ¿O lo ve más como una tarea, como una función que tiene que cumplir? No, yo creo que es una mezcla. O sea, al principio lo veía bastante como una tarea que estaba cumpliendo. Pero sí, me voy sintiendo cómoda. Lo que pasa es que yo vengo de un mundo que es muy distinto. Entonces, entender, digamos, los vericuetos que se dan en el quehacer político no es fácil. O sea, yo vengo de estar viviendo en un mundo en el cual las cosas, lo que era así, po, y lo que era no. O sea, no cambiáis de la mañana a la tarde una opinión según cómo los acontecimientos variaran. ¿Qué le parece que a esta altura de la vida y de la historia de Chile puedan surgir figuras como Kast? Bueno, creo incluso que... sacar 7%. Claro, ahora hay un fenómeno mundial. Entonces, es preguntarse qué ha ocurrido. Entonces, si tú ves Europa, en Europa la socialdemocracia apoyó todas las políticas de austeridad que los organismos internacionales decretaron, en, por supuesto, perjuicio evidente y abierto a la mayoría de la gente. Todas las políticas después de la crisis, las políticas de austeridad, llamadas de austeridad, son políticas que golpearon a la mayoría de las personas. Y ese discurso lo asumió la socialdemocracia, no solo la derecha, sino todos los partidos socialistas. Entonces, en definitiva, ahí está el caldo cultivo para la extrema derecha en Europa. Porque la socialdemocracia y los partidos de centro izquierda no cuidaron a toda la enorme decenas de miles, centenares de miles de personas a quienes la globalización no los favoreció, sino que los perjudicó. Y esa gente está votando por la ultraderecha, no entendiendo, te fijas, por supuesto, que la ultraderecha no va a resolver nada, sino que va a empeorar la situación y podemos llegar a tragedias que ya sabemos cómo terminan. ¿Puede haber una analogía con lo que ocurre en Chile? Por supuesto. Hay una analogía, porque aquí los gobiernos de la postdictadura, lo que te decía, no hicieron las reformas que debieron hacer. No se pusieron a la cabeza de las demandas reales de la gente. Fueron rehenes de las políticas, de los consensos y de las llamadas políticas de los acuerdos con los poderes hegemónicos. Porque las políticas de acuerdo eran con ellos, no eran con el movimiento. Dejaron al margen de la transición al movimiento popular. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que se está cosechando hoy día. Carmen, ya para ir terminando, algunas preguntas breves. ¿Qué significa para usted hoy ser militante comunista? Bueno, significa ser parte del partido, te fijas, que en definitiva es el gran partido que ha posibilitado que esta sociedad fuera mejor. En definitiva es el partido, ¿no es cierto?, que organiza a la clase obrera, que organiza
al campesinado y que hace, y que culmina con el gobierno de la Unidad Popular, y que hace que este país hasta ese momento fuera un país mejor, no una sociedad completamente oligarca y violenta. Y eso es gracias al accionar del Partido Comunista en parte importante. El golpe se produce porque intentamos cambiar, ¿no es cierto?, aquellas cuestiones estructurales que perjudicaban a la gran mayoría. Y durante la dictadura somos el partido, ¿no es cierto?, más afectado por la represión y además somos la resistencia antidictatorial. El Partido Comunista es la columna vertebral de la resistencia antidictatorial. Tanto inmediatamente después del golpe, en los años 70, ¿no es cierto?, cuando nuestro partido sobrevive a pesar de la represión y a pesar de que nos elimina y nos extermina la mayor parte de los cuadros más importantes del partido, y somos capaces de implementar muy acertadamente la política de rebelión popular a partir del año 80. Y eso es, por eso hay yo me siento muy orgullosa de formar parte del Partido Comunista. Carmen, ¿va a ir a la reelección como diputada? ¿Va a ir al Senado? No, yo ya estoy... estos ámbitos tienen que ir llenándose con gente joven. ¿Cómo está viendo la posibilidad de ganar la elección presidencial por parte de la oposición? ¿Está complicado el asunto? Yo creo que está muy complicado. Creo que no hemos sido capaces de articularnos frente a propuestas concretas. No hemos sido capaces de ponernos a la cabeza de las demandas de las personas. Y si no somos capaces de hacer eso, el asunto se ve muy negativo y con grave perjuicio para la mayoría de este país. Sebastián Piñera. ¿Qué es para usted Sebastián Piñera? Sebastián Piñera, bueno, es un señor de derecha, un empresario que además han administrado este país como si fuera una empresa de propiedad de ellos, o sea, lo han gerenciado y gerenciado mal además. Carmen, ¿hay posibilidades de que en Chile pueda haber un candidato presidencial comunista? Yo creo que existe una posibilidad muy grande, por cierto, de que nosotros yo creo que tenemos la obligación de llevar en las primarias del progresismo un candidato comunista que encarne la propuesta comunista de sociedad. Y creo que ese candidato o candidata va a tener una votación muy importante y significativa, porque creo que nosotros estamos hoy día formando una parte muy importante del movimiento social. Estamos en el meollo de lo que es el movimiento social y estamos entendiendo y comprendiendo al movimiento social actual, que no es igual al de hace 20 años o al de hace 30 años atrás. ¿Usted podrá definir el momento más triste de su vida? Uy, son varios. O sea, pues imagínate, el asesinato de Carlos, la eliminación de una generación que es mi generación. Mi generación, o sea, mis redes de afecto y política, fueron víctimas de las políticas de exterminio de la dictadura. O sea, toda aquella generación que yo conocí en el MIR, prácticamente deben haber 2 o 3 personas sobrevivientes, todos los demás fueron asesinados. Entonces, bueno, es complicado. ¿Y definir los momentos más alegres de su vida? Uy, son muchos. Con Carlos tuvimos momentos muy alegres, haber sido parte de algo tan importante y tan apasionante como fue el periodo de la Unidad Popular, y ser parte de esa generación que con todo lo que ocurrió, yo creo que es un privilegio haber formado parte de una generación que tuvo un proyecto colectivo del cual hizo su vida y, bueno, vivimos la revolución, vivimos la derrota, vivimos la contrarrevolución, vivimos después la resistencia. O sea,
la vida nuestra ha valido la pena, en definitiva. No hemos sido unos seres vegetativos que están mirando nomás lo que ocurre. Entonces creo que eso es un privilegio. Gracias, Carmen. Muchas gracias por la entrevista.